Cada vez que una mano toca el suelo y encuentras un pedazo de cerámica y la gente hace esto todo el día, la limpias, tiene escritura hebrea. Y es 1600 años anterior al Islam, anterior a la escritura árabe, anterior al cristianismo. ¿Qué puedes decir? Y así lo vieron. No como una hermosa contribución cultural a la historia judía, sino como una bala de plata absoluta en la narrativa que están presentando. Hola y bienvenidos a esta edición especial de Pascua de la Nación. Soy Eilon Levy. Los romanos tienen el antiguo foro, los griegos tienen la Acrópolis y los judíos no tienen el monte del templo, que en términos bíblicos. En términos históricos no es tan antiguo. La ciudad de David, ubicada justo fuera de las antiguas murallas de la ciudad, alrededor del barrio de la aldea árabe de Jerusalén. Conocido como Silwan, la ciudad de David es el núcleo bíblico de la antigua Jerusalén, el sitio más antiguo conocido del control judío de nuestra capital, y es, dirían algunos, un punto de controversia, porque la batalla por la ciudad de David es una batalla por la historia misma. Hay una batalla por la historia. Los palestinos afirman que los judíos en la tierra de Israel son intrusos extranjeros, colonizadores, agentes extranjeros que no tienen conexión con la tierra, pero la ciudad de David que muestra una antigua conexión judía que se remonta a más de 3000 años, cuenta la verdad sobre la antigüedad y la indigeneidad del pueblo judío en la tierra de Israel. Es por eso que tantos palestinos y árabes están enojados por ello, porque socava su afirmación de que son los habitantes indígenas originales y los judíos no tienen derechos sobre ninguna de las tierras en la tierra de Israel. Mi invitado hoy es Doron Spilman. Por supuesto lo conocerán de la Oficina de Portavoces de los Ciudadanos Israelíes, como un ex portavoz de las Fuerzas de Defensa de Israel. Ha estado en el podcast antes, pero ahora se une a mí como el ex vicepresidente de la Fundación Ciudad de David, que está desarrollando este antiguo sitio. Y Doron acaba de lanzar un nuevo libro, Cuando las piedras hablan, el notable descubrimiento de la ciudad de David y lo que los enemigos de Israel no quieren que sepas. ¿Qué es lo que no quieren que sepas? Lo descubrirás en este episodio. Acompáñame mientras indagamos más allá de los titulares y entre las líneas. Doron Spilman, bienvenido de nuevo a Estado de una Nación. Eilon Levy, es bueno estar aquí. La última vez que viniste lo hiciste como ex portavoz de las Fuerzas de Defensa de Israel. Ahora estás en capacidad como ex vicepresidente de la Fundación Ciudad de David. Me pregunto, ¿quién fue el último vicepresidente de la Ciudad de David? ¿Fue Joab, Jonathan o Jehoshaphat? ¿Quién lo tenía? Título en tiempos bíblicos no fue David. Sé a quién admirar, pero me asustas porque sugieres que mi vida es una serie de eventos antiguos. Bueno, no lo sé. ¿Cuál es tu futuro? Este episodio aborda esa pregunta específicamente. Vamos a estar mirando a los antiguos, a la historia judía, a la guerra para intentar borrar la historia judía, al trabajo que has estado haciendo para preservar esa historia y entender cómo eso nos prepara aquí en la tierra de Israel para nuestro futuro. Sabes, hace solo unos meses llevamos a todo el equipo aquí en la oficina del portavoz ciudadano a la ciudad de David para un día divertido como equipo, un ejercicio de unión, porque quería que todos tocaran las piedras de nuestra historia antigua y entendieran con mayor detalle por qué estamos luchando por nuestras conexiones antiguas en esta tierra. Entonces, ¿por qué no empiezas contándonos qué es la ciudad de David? ¿Por qué te involucraste en este proyecto? Bueno, en primer lugar me involucré en el proyecto por error, eso puedo decirte. Cuando llegué a Israel por primera vez, hice aliyá. Estaba sirviendo en el ejército. Y cuando terminé mi servicio inicial como portavoz en el ejército, fui a trabajar en alta tecnología en Tel Aviv, en el 30º piso de la Torre Israelí. Un trabajo muy cómodo. Y el ejército me llamó para una llamada de emergencia. A Belén, no sé si recuerdas que hubo un asedio en la iglesia de la Natividad durante la Segunda Indiferencia. Hace más de 20 años. Increíblemente sangriento. Personas en mi calle han sido asesinadas. Había bombas y autobuses explotando por todas partes. Y los terroristas se habían retirado a Belén y entrado en la iglesia de la Natividad. Y las fuerzas de defensa de Israel los habían seguido en caliente. Y lo increíble era que yo estaba sentado en el piso 30 mirando al mar Mediterráneo. Al recibir la llamada necesitamos un portavoz en Belén. ¿Puedes venir? Aquí es donde se vuelve loco. Me fui a casa. Me puse mi uniforme en Jerusalén, vivía en Katamon, a solo unos minutos de allí. Para llegar al frente, Elon, conduje mi coche 10 minutos desde Katamon hasta la entrada de Belén. Dejé mi coche al lado de la carretera. En Israel así es como llegas al frente. No es como si el ejército americano llamara a alguien y le dijera que lo necesitan en el frente y que ahora está subiendo a un avión militar. No funciona así.
lo que te va a llevar a Afganistán, ¿verdad? Es como si te pidieran que te subas a tu coche. Es el próximo giro en la... izquierda, el puesto de control 300. Está a 10 minutos de mi puerta. Aparqué mi coche. Había muchos coches allí y me metí en un vehículo blindado de personal. Y antes de que me diera cuenta, estaba en la iglesia de la Natividad. Y Belén, donde estaba el centro de las Fuerzas de Defensa de Israel, hay un edificio allí llamado el Centro Palestino para la Paz. Esa era la sede de las Fuerzas de Defensa de Israel, alentando de forma irónica, y jamás convirtió eso en paz, como sabemos. Frente a la iglesia se encuentra la plaza central, la Plaza Manara, donde todo sucede. En un lado estaba la iglesia, donde la terraza de Hamás. También estaba la sede de las Fuerzas de Defensa de Israel y francotiradores en los edificios. Un día, estaba sentado allí. Ted Koppel, el reconocido presentador estadounidense, acababa de llegar y luego se fue. Estaba algo relajado mientras sacábamos a Ted Koppel de encima, cuando hubo gritos en la plaza junto a la iglesia. Miro a la plaza, que es tierra de nadie porque hay francotiradores y un grupo de personas que llevan bolsas de comida corren justo frente a nuestro edificio hacia la iglesia. Inmediatamente me pongo el chaleco. Los paracaidistas que estaban conmigo corren escaleras abajo. Nos dirigimos hacia la plaza. Nos damos cuenta de que hay personas que están intentando romper el asedio para dar comida y suministros médicos a los terroristas de Hamás en la iglesia. El primer grupo logró entrar. Al segundo grupo jugué fútbol americano, literalmente los tacleamos en el suelo. Inmediatamente unieron los brazos y sacaron un gran cartel que decía «Terminen la ocupación, terminen la ocupación». Así es mi entrada en la ciudad de David, estamos llegando. Miro al grupo. Inmediatamente me doy cuenta de que estos son estudiantes universitarios. Se están disparando tiros al aire sobre nosotros. Los francotiradores israelíes disparaban a los francotiradores de Hamás para hacerles saber: no disparen a la gente de aquí abajo pensando que son israelíes. Estas personas te traen comida. ¿No podrías escribir esto aún mejor? Lo siento, los francotiradores de las Fuerzas de Defensa de Israel están disparando a los francotiradores de Hamás para que no disparen a las personas que intentan llevar comida a Hamás. Francotiradores, exactamente. Está bien, eso tiene sentido. Tiene sentido, ¿cierto? Estamos en el Medio Oriente. Sí. El grupo mira y el comandante de las Fuerzas de Defensa de Israel a mi lado los evalúa, años antes de boicot, desinversión y sanciones. Son estudiantes universitarios como una trampa, esperando este momento. El comandante intenta levantar a uno y él se sacude sus brazos. Me doy cuenta que las Fuerzas de Defensa de Israel piensan que meteremos a estos chicos en nuestro edificio antes de que nos maten. Él se inclina para levantar a este chico, pongo mi mano en él, le digo dame un minuto para hablar con ellos, y luego les digo, escuchen, me voy a casar, esto fue en marzo, Mazel Tov, gracias. Esto es hace muchos años. Me voy a casar, gracias, siempre lo aceptaré. Me voy a casar en junio. Quiero llegar a mi boda. Si realmente están en contra de la ocupación, digan que están en contra de la violencia. Entren a este edificio ahora. Pude. El grupo se desarmó un poco. Esperaban a un israelí duro, ya sabes, un tipo duro, y veo que todos están hablando con una chica que está sentada a sus pies. Y claramente ella está en el teléfono, un teléfono celular. Miro hacia abajo y me congelo. No podía hablar. Finalmente recupero el aliento y le digo a Jugueta. Ella me mira. Ella no sabe quién soy, no puede reconocerme. Ya no estamos en la Universidad de Michigan. Necesito que te muevas dentro de este edificio. La chica se llamaba Jugueta Araf. Ella era una de las organizadoras del grupo. Ella continuó organizando el Movimiento de Solidaridad Internacional, que es el Movimiento de Solidaridad Internacional, que fue el precursor de BDS. Terminó liderando la flotilla hacia Gaza. Ella y yo, que intentamos entrar en Gaza 6 años antes de esto, ella y yo colideramos el diálogo árabe-israelí en la Universidad de Michigan. Éramos buenos amigos. Ella vino conmigo a Gilel para la cena de Shabbat. Ahora está en Belén a cargo de este grupo. Ella reconoce quién soy, empieza a llorar. El grupo se queda mudo, su líder está llorando, los trasladamos al edificio. Y para hacer una larga historia corta, como esperar, y tuve una conversación de 12 horas porque el ejército israelí quería que obtuviera todos sus detalles, en los que esencialmente esta chica, que había sido lógica, había pasado tiempo conmigo en Hillel. Habíamos podido discutir intelectualmente el conflicto árabe-israelí. Ella me dijo que no vamos a dejar de luchar hasta que volvamos a las fronteras de 1948. Le pregunté a Hueta si se refería a las fronteras de 1967. Ella dice que no, tú hablas de 1967, pero nosotros hablamos de 1948.
Actualmente, en los campus universitarios están cantando que no quieren el 48, sino que lo quieren todo. Pero volviendo al tema. En 2002 yo era un estudiante universitario durante la presidencia de Bill Clinton. En ese entonces pensaba en los acuerdos de Oslo. Este es un nuevo mundo. Incluso George, quiero decir, todos estaban hablando. Quiero decir, no estaba claro para mí. Oh, ha sido una revelación sobria que cuando cantan desde el río hasta el mar, realmente lo dicen en serio. Y No es solo un punto de conversación. Y eso establece lo que es la batalla sobre la ciudad de David y la batalla más amplia sobre la arqueología en la tierra de Israel, que es lo que quiero discutir en este episodio, que es una batalla por la propiedad, la historia y los reclamos de tierras. Entonces, ¿cómo explica esta historia larga y fascinante que me contaste cómo llegaste a trabajar con la ciudad de David? Para los que no están familiarizados, en resumen, ¿qué es la ciudad de David, como diría el rabino Hillel? de acuerdo. Después de este encuentro con Jueta, tuve alguna versión de trastorno de estrés postraumático. Volví a mi oficina en Tel Aviv y no podía concentrarme. La voz de Jueta, 1948. Me di cuenta. No más Israel. Eso es todo. Israel ha terminado y ella está comprometida con la narrativa palestina. Y miré a los soldados que estaban en la habitación mientras hablaba con ella y no sabían qué decir. Le dije a un amigo que quería hacer algo por Israel. Soy portavoz de las Fuerzas de Defensa de Israel, pero no puedo trabajar en alta tecnología. ¿A dónde puedo ir para ayudarnos a trabajar en una historia? Me dijo que quería que lo acompañara a una excavación en la ciudad de David en Jerusalén. Había vivido en Jerusalén y no sabía dónde estaba. La ciudad de David, la razón por la que no lo sabía es porque nadie lo sabía. La ciudad de David es en realidad Jerusalén de la Biblia. ¿Cuál es el problema, Alon? Cuando miras la postal de Jerusalén, ¿qué ves? Las antiguas murallas de la ciudad, el muro occidental, el monte del templo y la iglesia del Santo Sepulcro, se encuentran dentro de los límites históricos de la ciudad. La auténtica ciudad de David, la Jerusalén bíblica, no se encuentra dentro de esas murallas. Así que me lleva a un pueblo fuera de las antiguas murallas de la ciudad, donde vamos profundamente bajo tierra, con un arqueólogo que está excavando una escalera entera que va profundamente bajo tierra hasta una fuente de agua. Y me di cuenta, y había vivido en Jerusalén, no soy un erudito de la Biblia, pero conozco la Biblia, que este es el verdadero túnel, que es 2000 años más antiguo que cualquier cosa encontrada en la ciudad vieja que fue utilizado por el rey David para conquistar Jerusalén. Esa es la ciudad de David, una joya enterrada de Jerusalén, olvidada a lo largo de la historia bajo las arenas del tiempo. Esto es. Pero eso, si entiendo bien, es un tema de cierta controversia arqueológica. Si la ciudad de David es la ciudad original desde la cual el rey David gobernó y fue el palacio del propio David. Es decir, no todos los arqueólogos bíblicos aceptan eso universalmente, ¿cierto? Es bueno que estés haciendo esta pregunta. Lo que ahora es aceptado firmemente por el 98% de las personas, y te contaré una historia sobre esto, es que no hay duda de que la ciudad de David es la verdadera ciudad de David. Es 2000 años más antigua que la ciudad vieja. Hemos encontrado muros que tienen 2000 años que rodeaban la ciudad, que son 2000 años más antiguos. No hay duda, es un milenio entero más antiguo que la ciudad vieja. Cuando dices ciudad vieja te refieres a la antigua. Ciudad en el... Magnífico. Exactamente. Que son solo del siglo XVI. Son del siglo XVI, no tan antiguos. El occidente. Pared y todo lo que hay allí, tienes cosas que tienen 2000 años de antigüedad. Ahí está el Herodiano. El Herodiano. Pero para nosotros eso es nuevo. Ahí es donde todo tiene que cambiar. Así que te diré que comencé a trabajar para la ciudad de David en 2004. Esto responderá a tu pregunta. La doctora Eilat Mazar, una increíble arqueóloga, me llamó por teléfono. Que descanse en paz. Fue un jueves por la noche. Acababa de obtener permiso para excavar junto a nuestras oficinas. Teníamos estas pequeñas oficinas en la ciudad de David. Solo habíamos hallado algunas cosas. Recién comenzábamos. Estaba convencida. El palacio del rey David estaba en el área de la ciudad de David. Ella excava cerca de nuestras oficinas. Ella baja 20 pies y golpea directamente debajo de nuestras oficinas una pared. Así que ahora, por cierto, cuando salgo por la puerta principal de mi oficina, hay un acantilado bajando. Veo esta pared. Ella está tomando muestras de cerámica y hubo un desacuerdo sobre cómo fechar la cerámica, como mencionaste. ¿Cómo fechar la cerámica? Encuentras cerámica en varios lugares, intentas coincidir fechas, pero no es muy preciso. Algunos arqueólogos le dicen a Eilat que la cerámica no es tan antigua y que podría ser de la época de Herodes, alrededor del año 0. Ella dice, no, esto es más antiguo. Van y vienen. Mientras tanto, ella está descubriendo debajo de mi oficina, me llama un jueves por la noche en 2004 y me dice, ¿tienes tu Biblia contigo?
Estoy en casa. Le dije que buscaría una. Así que corro y tomo una Biblia de mi estante. ¿Esto fue antes de que tuvieras Safari Untreg? Antes de tener Safari y Google, existían los libros reales. Exactamente, sí. Así que dije mucho como, ¿qué eres? Ella dice, confía en mí, ve a buscar tu Biblia. Así que estoy en casa, corro a buscar mi Biblia. Ella dice, abre el libro de Jeremías. Así que estoy hojeando, no conozco el libro de Jeremías. Ella dijo, ve al capítulo 36, abre el capítulo 36. Ella dice, solo voy a resumir. Jeremías el profeta predijo que el templo va a ser destruido. Este es el primer templo de Jerusalén, porque los judíos estaban cometiendo pecados. Dios los va a abandonar, va a haber un castigo. Jeremías va al rey, que es el bisnieto del rey David, y le dice que Jerusalén va a ser destruida. Dice, saca a este loco profeta de aquí, toman al profeta Jeremías y lo alejan del palacio. Él sigue profetizando, está diciendo a todos que la ciudad va a ser destruida. 4 de los mensajeros del rey, liderados por un tipo llamado Yuhal, van y escuchan a Jeremías y ven que todos los soldados están huyendo. Vuelven al rey, dicen que tenemos que matar a este tipo. No va a haber, Babilonia se acerca para destruirnos si tienes a este loco. Dice, tú, haré con ellos lo que quieras. Toman a Jeremías y lo arrojan a un pozo de barro, un aljibe de agua debajo de la tierra, y le ponen una tapa. Tenía razón, los profetas solían ser un poco extravagantes. Ese era su trabajo. Más tarde, esa noche, Jeremías es liberado. La ciudad es destruida. El 9º de Av, completamente destruida. Ella me dice, ¿ves el nombre Yuhal, el hijo de Shlomai, que intentó matar al profeta Jeremías ayer? Del suelo, uno de mis excavadores sacó un sello de arcilla que fue estampado originalmente en un sobre, y acabó de descifrar el nombre Yuhal, el hijo de Shlemía, el mismo tipo que intentó matar al profeta Jeremías, debajo de mi oficina. Encontró el sello de arcilla real de Yuhal, que continuaría encontrando sello tras sello tras sello, lo que significa que hay un debate, siempre hay debates. Lo que absolutamente no es un debate es que Jerusalén de la Biblia está en la ciudad de David, y probablemente no haya otra cultura en el mundo que pueda desatar estas cosas. Sin embargo, tan pronto como eso sucedió, Alon, eso es donde, y de lo que habla mucho mi libro, envió ondas de choque a través del mundo. Positivo, despertó a muchas personas que aman la Biblia, y negativo, despertó a muchas personas que querían silenciar esto. Y hablemos de eso. Acabas de publicar un libro, Cuando las piedras hablan, que subtitulas como Sobre lo que el mundo, el notable descubrimiento de la ciudad de David y lo que los enemigos de Israel no quieren que sepas. Si este sello de arcilla se hubiera descubierto en cualquier otro sitio arqueológico del mundo, habría sido impactante. Eso es interesante. Eso es fascinante. Eso es realmente genial. Pero los descubrimientos arqueológicos en la tierra de Israel y específicamente en Jerusalén de repente tienen una dimensión política porque alimentan un argumento sobre quién estuvo aquí primero y hasta qué punto importa quién estuvo aquí primero en términos de propiedad de la tierra y quién tiene el reclamo más fuerte sobre la tierra. Antes de sumergirnos en esta discusión sobre los intentos de borrar y probar la historia judía, quiero preguntarte, ¿por qué importa todo esto? ¿Por qué importa quién estuvo aquí primero y quién puede demostrar que tiene una conexión más antigua con esta tierra? Todo eso fue hace mucho tiempo. Si lo que los palestinos reclaman hoy en su historia, que ellos estaban aquí y que nosotros somos intrusos extranjeros en esta tierra sin conexión con la tierra de Israel, si tienen razón, Elon, entonces deberíamos irnos. Y si tienen razón, que somos intrusos extranjeros en una tierra y que ellos estaban aquí primero y esencialmente deslegitiman la historia israelí y la historia judía, están deslegitimando los fundamentos del cristianismo. Y si deslegitiman los fundamentos del cristianismo, están deslegitimando casi todo el mundo occidental. No, ellos tienen ese pastel y lo comen. Quiero decir, Jesús era un palestino, pero Judas seguía siendo un judío, ¿verdad? Pero ellos reclaman. La reclamación hoy se llama la inundación de Al-Aqsa, que es el nombre dado a la guerra en la que estamos luchando actualmente. Recuerdo estar de pie en Sderot a 2 kilómetros de la lucha. Es por eso que lo llaman la inundación de Al-Aqsa. Al-Aqsa es la otra palabra para el templo en Jerusalén, porque estaban tratando de llegar a Jerusalén. Porque están tratando de llegar a Jerusalén, toda la batalla que enfrentamos hoy es sobre los valores y la cultura que surgen de Jerusalén. Va a ser una ciudad de tipo islámico que es exclusiva y abarcadora. Va a ser un valor judío que es una casa de oración para todas las naciones y tenemos derecho a estar aquí.
Han enseñado a toda una generación de personas que ahora están cantando en las calles de Londres y en las calles de Nueva York, desde el río hasta el mar: Palestina será libre. ¿Por qué? Porque tú y yo, según esta teoría, somos un brazo del colonialismo que rompe este mito, y es increíblemente inconveniente para ellos. Es un lugar más que cualquier otro, la ciudad de David. Cada vez que una mano toca el suelo y encuentras un pedazo de cerámica, y la gente hace esto todo el día, la limpias, tiene escritura hebrea, y es anterior al Islam por 1600 años, es anterior a la escritura en árabe, es anterior al cristianismo. ¿Qué puedes decir? Y entonces vieron esto, no como una hermosa contribución cultural a la historia judía, sino como una bala de plata absoluta en la narrativa que están difundiendo, y es por eso que tomaron un blanco y ubicaron la ciudad de David en el centro. La narrativa palestina sostiene que los palestinos estaban en esta tierra viviendo tranquilamente como agricultores antes de la llegada de los israelíes. Y luego llegaron estos intrusos judíos de Europa que no tienen nada que ver con la antigua Israel. Y de todos modos, Jesús era palestino. Los palestinos afirman que su tierra fue colonizada a pesar de haber estado allí primero. Y para ese fin, invierten esfuerzos tan intensos para negar que alguna vez hubo un templo judío en el monte del templo, que hay alguna historia judía. Porque piensan en sus términos que realmente importa quién estuvo aquí primero y que la antigüedad otorga derechos nacionales sobre las tierras. Por eso tienen que llegar a extremos tan absurdos para negar que hubo alguna conexión judía con la tierra para poder decir que nosotros estuvimos aquí primero. Y eso significa que estos colonizadores europeos que no tienen nada que ver con este territorio deberían largarse e irse. Y eso significa que la arqueología aquí es intensamente política, porque nos encontramos en esta batalla para mostrar las antiguas conexiones como conexiones antiguas que otorgan derechos nacionales a la tierra. Esto hace que la ciudad de David, como me han llamado, sea polémica. ¿Verdad? ¿Ah? La mayoría de las cosas buenas lo son. Y siempre quise algo que fuera interesante. Cuando estás lidiando con algo que se encuentra en el centro neurálgico de la religión, la espiritualidad y la cultura, y el choque de civilizaciones, estamos mirando un choque de civilizaciones. Ahora está claro para todos en Israel. Israel durante años pensó que Hamás simplemente estaba haciendo una demostración de fuerza para demostrar su posición en el mundo. Pero no, en realidad vinieron a conquistar Jerusalén, tal como mencionaste. Lo que yace en el centro mismo es la fuente, la historia fuente del pueblo judío. Si hoy creemos que tenemos un país llamado Israel, no es gracias a Balfour en 1917, no es por 1948. ¿Por qué estamos aquí? ¿Cuál es nuestra reclamación? Nuestra reclamación es que fuimos desalojados forzosamente de esta tierra hace 2000 años y hemos estado regresando desde que nos fuimos. Regresamos pacíficamente. Compramos la tierra y todo está bien. Pero ¿qué sucede cuando hay otra perspectiva? Israel presenta hechos. La otra parte relata una historia convincente pero muy infundada. Nuestra historia es sumamente convincente. Hemos hecho un gran trabajo contando nuestra historia, el éxodo de Egipto, que es ampliamente conocido. Hemos hecho un trabajo terrible contando nuestra historia de cómo fuimos exiliados de nuestra tierra y volvimos y continuamos donde nuestros antepasados dejaron. Eso es realmente lo que estoy tratando de hacer en el libro, para permitir que la historia salga a la luz y mostrar las fuerzas que están dispuestas a hacer casi cualquier cosa, incluido el asesinato, para intentar detenerlo. Los descubrimientos en la ciudad de David, de salir a la luz, y ha sido un viaje increíble. Enfrentamos tiempos increíblemente difíciles. Háblame de esos. Háblame de la campaña palestina contra la ciudad de David, porque entienden cuán impactantes son sus revelaciones. Y más ampliamente sobre la batalla contra las antigüedades judías y la arqueología judía en toda la tierra de Israel. La mayor devastación arqueológica de la historia mundial sucedió en Jerusalén antes de llegar a la ciudad de David. El monte del templo, que es el lugar más sagrado para los judíos, el tercer lugar más sagrado para los musulmanes. El Islam, el Waqf, la rama religiosa de la autoridad palestina, entró en el monte del templo y durante el transcurso de 6 semanas, en 1999, arrojó 15,000 toneladas de tierra arqueológica fuera del monte del templo para agrandar una mezquita y hacer la mezquita más grande de Israel en las caballerizas de Salomón. Es una mancha en la historia. De hecho, probablemente la petición israelí más extensa que jamás se firmó fue contra eso, yendo desde A, B, Yoshua hasta el extremo más a la derecha. ¿Por qué hice yo
He participado en el proyecto de tamizado del monte del templo. Todavía está en marcha, pasando por montones y montones y montones de tierra para encontrar los tesoros enterrados que estaban dentro del monte del templo. ¿Por qué el gobierno de Yehudá Barak permitió que esto sucediera? Esa es una gran pregunta. Parte de ello se remonta a la idea de que Netanyahu fue el original para negociar e intentar calmar los disturbios en Jerusalén, permitiendo a los palestinos expandir una mezquita en el monte del templo. La condición era que se hiciera bajo supervisión arqueológica. Lo votan para salir, votan a Barak para entrar. Barak está intentando negociar para ceder todo. Tiene miedo de intentarlo. Lo siento. Netanyahu estaba negociando Los términos, para permitir a los palestinos excavar un nuevo mezquita en el monte del templo. Eso fue bajo su reinado. Eso es una locura. Es una locura y absolutamente una mancha en la historia. De nuevo, este es el momento en que nos dijeron que no los molestáramos. Intentemos mantener la paz, los acuerdos de Oslo. Esta es toda la idea de apaciguamiento. Apaciguamiento absoluto. Barak llega y no solo permite bajo presión, porque amenazan con hacer disturbios. Si no los permitiera, no envía a un arqueólogo. El arqueólogo palestino Dr. Nashe viaja a Egipto. Durante estas 6 semanas sin supervisión arqueológica, los bulldozers entran y crean es un crimen contra la humanidad. Lo es. Es un crimen contra la historia. Y tratar de cambiar la realidad. El objetivo que Israel detuvo era importar agua del manantial Samsam de la Meca para colocarla en el monte del templo y convertirlo en un sitio sagrado como la Meca. Israel detuvo esto, así que esta es la batalla. Te contaré mi experiencia con la batalla. Esto ocurrió antes de llegar a la ciudad de David. Sabíamos que el tiempo se agotaba. En 2004 descubrimos una piscina en la parte inferior de la ciudad de David, conocida como la piscina de Siloé, la fuente original para el baño ritual antes de subir al templo. Descubrimiento increíble. Junto a la piscina de Siloé, descubrimos una escalera que aún excavamos hoy. Detallo más en el libro. Se extiende desde la piscina hasta el muro occidental. Originalmente llegaba al monte del templo, el viaje de peregrinación fundamental del judaísmo y pilar del cristianismo. Llevamos al equipo allí, Estás caminando sobre las piedras, las losas de piedra originales que llevaban a los peregrinos desde la piscina de Siloé hasta el monte del templo. Aún se pueden ver las huellas de las sandalias de cuero de quienes subieron por ella en los tiempos del templo. Es increíble, ¿no? Quiero decir, ¿lo viste? Sí. Así que estábamos excavando esto. 2 años después, en 2006, conduzco mi coche hacia la ciudad de David, esperando escuchar los sonidos de la excavación, pero no oigo nada. ¿Nada? ¿Nadie está trabajando? En Israel el domingo es un día laboral. Voy a nuestras oficinas. Veo en las oficinas la Autoridad de Antigüedades de Israel, la Autoridad de Parques Nacionales, la Ciudad de David y la policía. Entro. Me muestran un cartel que habían quitado de un poste de teléfono con los nombres de cada uno de nuestros trabajadores. Tinta roja en la página con una amenaza de muerte, incluyendo a los trabajadores árabes de la zona. Nos interesaba mucho que árabes y judíos lo excaven juntos como lo hicieron por años. Fue una protesta de la hermandad musulmana, el movimiento islámico del norte, donde tenían un hombre cuyo nombre es Raid Salak, quien es un... Funcionarios iraníes amenazaron de muerte a nuestros trabajadores por excavar, agitándolos. Los trabajadores recurrieron a nosotros. Dijeron, escucha, espera a que esto pase. Solo denos unas semanas. Nosotros dijimos, no, si no te enfrentas a ellos ahora, volverán en unas semanas. ¿Por qué quieren detener esta excavación? Fascinante. Entendieron, comenzó a afirmar Raid Saleh y escribió esto el mismo día. Cada árabe debería levantarse en armas porque esto amenaza a Al-Aqsa. No estamos excavando la carretera a través de Al-Aqsa. ¿Qué vio él? Están tratando de detener esto. Él vio algo que nosotros no. Se dio cuenta de que este camino es el antiguo viaje de peregrinación de los judíos. Hay una palabra para eso. Hajj. Exactamente. Hajj. En hebreo decimos chak. El Hajj. Se dio cuenta, espera un segundo, los musulmanes tienen el Hajj a la Meca. Los judíos están a punto de descubrir un Hajj en Jerusalén que nos antecede por 600 años. ¿Qué diremos a los niños a quienes enseñamos que el Islam es anterior al judaísmo? Y así amenazaron a los trabajadores. Los obligaron a irse. Quemaron los autos de 2 supervisores árabes que nos trabajaban y amenazaron sus vidas. Ese día se fueron 85 de los 100 trabajadores árabes. Posteriormente, realizaron un atentado fallido contra un habitante de la ciudad de David, quien sobrevivió gracias a Dios. Una serie de ataques violentos, cualquier cosa para detener los descubrimientos en la ciudad de David.
Es triste decir que no tuvieron éxito por sí solos. Tuvimos que contratar nuevo personal, lo que nos retrasó. No estaban solos. Pero la ciudad de David no está sola. Háblame sobre la destrucción de antigüedades judías fuera de la ciudad de David, específicamente en Judea y Samaria, y la forma en que la autoridad palestina ha estado intentando borrar la historia judía. Hay una regla básica. Israel debe ser fuerte para proteger las antigüedades prestadas o serán destruidas. Son una plaga que será borrada. Un lado busca excavar. Israel quiere excavar en todos los sitios posibles. Un lado se opone a que excaves en cualquier lugar posible, pues cada piedra que descubres destruye la historia. Entonces, por ejemplo, en Gaza, irónicamente, el lugar más hermoso de Gaza era la sinagoga judía de Gaza en la ciudad de Gaza. Parte de la estructura todavía está allí. Mosaico completo en el suelo. Estaba allí. Completamente arrasado y destrozado. Jericó, hermosos palacios en Jericó que datan de Herodes y antes, destruidos. Un altar en Har Gerizim. Este es el altar en el que Josué sacrificó cuando entró a Israel. Zona militar completamente cerrada debido a intentos, debido a amenazas de intentar destruirlo. Y todo vuelve, lo que vemos en la ciudad de David es un microcosmos de lo que está sucediendo. Te diré que toma otra capa y entro en esto en el libro. Tienes la autoridad musulmana que quiere cerrar esto, pero no son los únicos. Tienes políticos de los Estados Unidos que intentan cerrar esto. El Departamento de Estado nos atacó personalmente. El Departamento de Estado me visitó tras el fiasco del camino de peregrinación. Por lo tanto, se alentó a los residentes árabes locales a demandar a la ciudad de David. Finalmente perdieron el caso. Mientras la Corte Suprema consideraba su posición, me reuní con representantes del Departamento de Estado que vinieron a verme. Entraron en mi oficina y dijeron, hemos oído que la carretera de peregrinación que estás excavando está destruyendo un colegio de administración. Ellos dicen sí, un colegio de administración de las Naciones Unidas para el socorro y rehabilitación. El suelo se hundió debido a tu camino. Dije que sabía dónde estaba la Escuela de la Administración de las Naciones Unidas para el Socorro y la Rehabilitación y abrí un mapa. La Escuela de la Administración de las Naciones Unidas para el Socorro y la Rehabilitación está a 400 metros del camino de peregrinación. Pregunté de qué hablaba. No hay conexión entre la Escuela de la Administración de las Naciones Unidas para el Socorro y la Rehabilitación y el camino. Les preguntaron sobre sus verdaderas intenciones con ese camino y si planeaba entrar a la mezquita Al-Aqsa. Me di cuenta de que el Departamento de Estado venía a mí. Esto está registrado en Wikileaks. Tengo las declaraciones en Wikileaks en el libro. ¿Qué hicieron? Se planteó que el camino del peregrino desataría una guerra. Necesita ser detenido. Entrevistaron a Raid Salah, esa loca hermandad islámica del norte, y traen la hoja de higuera que es su propio derramador para intentar apaciguarlo. Y finalmente emitieron un informe a Condoleezza Rice para intervenir e influir en Israel, en el Departamento de Estado. La única razón por la que esto no se llevó a cabo es porque fue interceptado por el subsecretario de Estado Elliot Abrams, quien pidió una opinión adicional. Se enviaron 2 opiniones al embajador de Israel en Estados Unidos, Michael Oren. Una explicaba que las escuelas de la Universidad Nacional de Entre Ríos no están cerca de la carretera mencionada, por lo que la premisa es incorrecta y el argumento descarrilado. Se cuestionó por qué el gobierno de Estados Unidos intervendría en este asunto relacionado con la ciudad de David. Está ubicada solo en el este de Jerusalén, y la división divide a Jerusalén. Todas nuestras antigüedades, todos nuestros sitios, todo, incluyendo la ciudad vieja, están en el este de Jerusalén. Y si la ciudad de David se demuestra que es el Lexington y Concord, la fundación del pueblo judío, Lexington y Concord, quiero decir, eso es tan reciente, es un ejemplo tan malo. ¿Qué sería? Los británicos. ¿Ejemplo? Este es nuestro foro romano, vale, este es nuestro foro romano, esta es nuestra Acrópolis. ¿Y puedes imaginar si está ahí? ¿Roma entregaría la Acrópolis para hacer la paz? Entonces, esta es la razón por la cual los Estados Unidos durante una serie de administraciones, bueno, los romanos darían... El foro. La Acrópolis es... En Grecia, está en Grecia. Pero nadie regalaría el epicentro de su pertenencia. Así la ciudad de David frustra muchos de esos intentos. Y esa es la razón. Así que se convierte... Controvertido no solo porque es una pregunta sobre quién estuvo aquí primero, sino también literalmente cómo puede Israel ceder el control sobre la cuna de la civilización judía. Y la ciudad de David ha sido atacada no solo por palestinos, árabes y posiblemente arabistas del Departamento de Estado buscan borrar la historia judía. Me gustaría conocer tu opinión sobre otros actores internacionales y grupos activistas.
Entonces, quiero decir, permíteme presentarte la crítica que se dirige a la Fundación Ciudad de David desde Peace Now, por ejemplo, uno de los principales izquierdistas israelíes. Organización no gubernamental que llama a la Fundación Ciudad de David una organización de colonos. Dice que no está principalmente preocupada por la arqueología. Eso es una hoja de parra. Eso es solo una tapadera para lo que es un intento de tomar tierras palestinas, aprovechando su dificultad y pobreza para tomar tierras y casas dentro de Silwan, el pueblo árabe que es parte de Jerusalén Este, manipulándolos, fingiendo ignorancia sobre falsificaciones y otras irregularidades en la documentación, con el fin de tomar tierras árabes en Jerusalén Este y utilizando la arqueología como una hoja de parra para una toma radical de colonos de derecha de tierras árabes en Jerusalén Este. Eres culpable como se te acusa, ¿no es así? La base de que un judío que compra una casa en la ciudad de David y quiere vivir allí es un colonizador ilegal. Es como llamar colonizador ilegal a un estadounidense que compra una casa en Washington, Distrito de Columbia. Existe toda ley en Israel que preserva el derecho de cada ciudadano individual a comprar una casa. Donde quiera que cada vez que un judío compra una casa en la ciudad de David, las banderas se levantan. Colonizador, colonizador, colonizador. No hay una política más racista. En eso se puede imaginar una política más sesgada y racista que decir que un judío no puede comprar tierras en la ciudad de David. Y lo que la paz, ahora diré, en el caso judicial que se presentó contra la ciudad de David, constantemente escuchas la voz de paz. Ahora, ¿por qué la paz ahora realmente no es sobre la paz? La paz ahora es sobre una solución de un estado árabe, sobre todo Israel. No quieren a Israel como no quieren dos estados al final del día, porque ¿dónde está la frontera de dos estados para ellos? Es lo mismo, dirían, a lo largo de las líneas de 1967. Pero lo mismo sabes. Te daré un ejemplo con la destrucción arqueológica que tuvo lugar en el Monte del Templo. ¿Dónde estaba la paz ahora? En una parte. Silencio total. ¿Dónde está la paz ahora? Ahí están los actos del 7 de octubre. Si realmente estás a favor de un Israel fuerte, un Israel que tiene relaciones pacíficas con los vecinos, no adoptas puntos de vista unilaterales, enmarcando a cada israelí en Jerusalén, la capital de Israel, no como colonos. Bueno, adoptan la perspectiva de que la forma de resolver el conflicto israelí-palestino es a través de dos estados, a través de una división de la tierra a lo largo de las líneas de 1967, como base lo que significa un estado palestino en el territorio que Israel conquistó de la ocupación jordana en 1967 con Jerusalén Este, incluyendo estos sitios, siendo parte de la capital palestina. Esa es su postura respecto a la solución de este conflicto. Te diré dónde pasa ahora, fascinantemente, presentó sus puntos de vista incorrectamente e intentó acusar a la ciudad de David. La administración de Obama, 2013. Supondría que la mayoría de las personas creerían que si un judío va a un árabe, o un árabe viene a un judío y dice, quiero vender mi casa. Un árabe quiere vender su casa a un judío. El judío dice, quiero comprarla. Y luego viene una tercera parte y escucha esto y le dice al árabe, si vendes tu casa a ese judío, te mataré. Eso se llama una fatwa, ¿verdad? Esta es una amenaza de muerte contra la venta de casas a judíos. En cualquier lugar del mundo eso sería considerado racista. Punto final. ¿Cómo puedes amenazar a un árabe para que no venda una casa a un judío? Esa es la política de Hamás. A pesar de esto, hubo 25 familias árabes, como si los valores de la tierra comenzaran a subir en 2013, que comercializaron sus casas. Los judíos compraron sus casas. Los árabes recibieron mucho dinero y construyeron grandes casas en otras zonas de Jerusalén, provocando que los judíos se mudaran. Recibo una llamada en octubre de 2013 de Ron Dermer. Los judíos recién se habían ido. Ron, quien era embajador en Estados Unidos, me llamó cuando Bibi estaba en Distrito de Columbia. Ahora es ministro de Asuntos Estratégicos. Exactamente. Y tal vez él sea la persona clave para las negociaciones de rehenes, ¿verdad? Mientras esto continúa, Ron dice que las conversaciones de rescate, él dice, Daron Ewan, ¿es cierto que un grupo de judíos se mudó a casas y árabes vendieron? Digo, sí, es absolutamente cierto. Él dijo, todo está kosher, estoy completamente kosher. Estos son acuerdos de tierras, todo ha sido aprobado por abogados. Él dijo, quiero que sepas que mañana vas a ser condenado. Le pregunté, ¿por quién? Él dijo, por la administración de Obama. Dije, ¿por qué? Él dice que te van a condenar oficialmente a muerte mañana por echar a los palestinos de sus casas. Israel será condenado por trasladar a colonos judíos y por las excavaciones.
El líder está trabajando para suavizar la situación, pero advierte que no podrán manejarlo y que serán condenados. Considera que es ridículo, ya que compraron las casas legalmente. El informe que condujo a la condena fue emitido por Sholem Akshar, de la organización Paz. Ahora, reclamando. Según Paz ahora, estamos expulsando a los palestinos de sus hogares al comprar casas en sus territorios. ¿Y cuál es la narrativa? Los judíos echan a los palestinos de sus casas, es decir, los mismos palestinos ahora han construido hermosas casas. Él afirmó que él y el primer ministro lo defenderían. Al día siguiente, Josh Ernst, secretario de prensa de la Casa Blanca de Obama, condenó la ciudad de David, afirmando que se expulsó a los palestinos de sus hogares y exigió detener las excavaciones. El primer ministro de Israel y Ron Dermer respondieron, y las palabras de Benjamin Netanyahu fueron simples. Enfrentó a la nación en una gran noticia, declarando que nunca dirá que un judío o un árabe no pueden comprar tierras en Israel. Es muy, muy simple. Pero el enfoque de Peace Now, estos otros grupos intentan constantemente socavar la ciudad de David, ocultándola bajo sus afirmaciones de Sether. ¿Por qué? Porque conocen lo que acabamos de mencionar. Si Peace Now apoya la división de Jerusalén según las líneas de 1967, ¿cuál es el problema? No. La línea del 67 divide a Jerusalén en Jerusalén Este y Jerusalén Oeste, lo que significa que ese acuerdo estaría separando la ciudad de David y la ciudad vieja de Israel. Eso es lo que es ese plan. Y si tienes la ciudad de David... Sí, no quieren que la ciudad de David sea parte de Israel, quieren que sea parte de Palestina. Y sabemos lo que pasaría, ¿verdad? En 3 días sería destruido como el monte del templo. Lo entregas. 3 días, creo que eso es optimista. Está bien, sería. Se saqueado. Por eso la Paz ahora se alió con el Departamento de Estado, aliada con la administración de Obama, bajó para sobrevivir durante este tiempo. Tuvimos amigos increíbles que nos apoyaron. El primer ministro Ron Dermer, seguidores en todo el mundo, Alan Dershowitz, Elie Wiesel fue el presidente de nuestra junta. Las personas que vieron esto suceder, fue una guerra muy silenciosa, pero nos dieron la capacidad de sobrevivir. Esta es la historia que nunca se contó. Leslie Stahl me entrevistó en 60 minutos. Ella dirigió la historia completamente hacia la dirección de la que hablamos ahora. Me di cuenta que la historia no se está contando, por eso escribí el libro. Al final del día, Leslie Stahl tiene un escenario que yo no tengo. Ella presentó, no dijo una palabra. No lo sé, eres un invitado en mi podcast. Ella no, eso es cierto. Y preferiría estar aquí que estar con ella cualquier día. Es bueno tenerte aquí, es bueno estar aquí. Pero la campaña en nuestra contra durante años es realmente la campaña para deslegitimar la historia judía, para deslegitimar a Israel, y permite a las personas cruzar una frontera el 7 de octubre porque sienten que las personas que están aquí, los israelíes, no tienen ninguna conexión con la tierra. Borras la historia. Finalmente, eso significa que vas a borrar a la gente. Ese es el proceso, ya lo hemos visto antes. Está sucediendo de nuevo. ¿Has guiado a diplomáticos y líderes por la ciudad de David? Muchos, sí. ¿Cómo reaccionan cuando vienen con una narrativa particular, cuando llegan con esta hostilidad hacia la idea de que las excavaciones descubran antigüedades judías y les presentas este caso, que la existencia de Israel está arraigada en nuestra antigua conexión con la tierra? ¿Cómo reaccionan? ¿Cambian opiniones? ¿Hay hostilidad? Seguro tienes historias divertidas y anécdotas al respecto. Te diré que el cuarteto era un grupo de países que se unieron. ¿El cuarteto sigue siendo una cosa? No, ya no existe. Era los Estados Unidos. Creo que Inglaterra, Francia, el Reino Unido, Francia y la Organización de las Naciones Unidas, puede que fuera la Organización de las Naciones Unidas o la Unión Europea, vinieron en un tour privado que yo guié, nunca recuerdo quién era, no estaba Tony Blair, eran sus trabajadores, está bien, y fue off the record y dijeron que querían verlo. Lo respeté, querían verlo desde mi perspectiva. Ahora, cuando me preguntan sobre política, tengo una respuesta. Primero, hacemos el recorrido. Me sentaré y responderé tus preguntas después del recorrido. Escuchémoslo primero. Mostré las focas que Eilat Mazar había encontrado en la Biblia durante el recorrido. Abrí la Biblia y les mostré los pasajes en la Biblia. Vimos que era el inicio del camino de peregrinación. Recorrimos una parte de este. Aparecimos en un túnel cerca del muro occidental. Olvidaron sus preguntas al final. Los llevé de nuevo afuera donde teníamos una vista aérea de la ciudad de David y me insinuaron, después de esta reunión, que iban a reunirse en la oficina del primer ministro, con el primer ministro. Y dijeron, ¿qué piensas sobre que Israel ceda esto? ¿Qué te gusta? Podía decir que lo que realmente estaban diciendo era, ¿cómo diablos podría Israel ceder esto? Les dije, ¿saben?
No voy a responder a esa pregunta, pero cuando se reúnan con el primer ministro, yo quiero que le digan lo que sienten. He visto a tantas personas desgarradas en sus corazones cuando experimentan la ciudad de David y luego vuelven a salir al aire libre y vuelven a toda la ideología de los colonos y toda la narrativa y cómo los desgarra. He visto esto suceder varias veces, por ejemplo, con Leslie Stahl de 60 Minutos. Leslie vino, trajo a su esposo con ella a la sesión de fotos. Ella me dijo, Daron, es la primera vez como reportera que llevo a mi esposo a cualquier parte. Ella quería venir. Les di un recorrido privado a ella y su esposo antes de que él llorara. Quedó completamente impresionada en el momento en que se encendió la cámara. Se convirtió en un monstruo cuyo objetivo era muy simple: intentar socavar cualquier autenticidad histórica de la ciudad de David, sin mencionar nada de lo que encontramos, solo mencionando lo que aún no hemos encontrado. Nada es perfecto. Me hacen preguntas similares sobre cavar debajo de las casas. Y luego tomando a un habitante árabe y dándole de comer con cuchara. Mira eso. En medio de la entrevista ella detiene las cámaras. Alguien que estaba todo preparado corre y le susurra algo al oído. Ella le dijo a Darren que recibió un informe de la Autoridad de Antigüedades de Israel. Dicen que estás interviniendo en las excavaciones y fabricando historia. Dije que la Autoridad de Antigüedades de Israel está excavando aquí, Leslie. ¿Quién de la Autoridad de Antigüedades de Israel dijo eso? Un director de la Autoridad de Antigüedades de Israel dijo que ella corta la cámara y podría volver. Pero yo conozco a todos los directores y me pregunté quién está diciendo esto. Pueden decírmelo en mi cara. Al final, esa parte fue cortada de esto, pero solo te muestra las profundidades a las que están dispuestos a llegar para intentar replantear esto. Diré que la marea ha cambiado. El actual secretario de Defensa, Pete Hegseth, junto con casi todo el gabinete, incluyendo a Marco Rubio, el secretario de Estado, no solo han estado en la ciudad de David. La administración actual encuentra su sistema de valores. Estoy en línea. Llevé a Pete Hegseth a una entrevista en línea de 10 minutos. Ellos entienden y han dicho hace años que entienden que la reescritura de la historia palestina no solo afecta a Israel y a los judíos. Afecta a América. Afecta a los cimientos de la sociedad occidental. Y así ahora ves un empate. Los valores puritanos sobre los que se construyó América, incluyendo los valores occidentales de libertad, derechos individuales e igualdad, tienen su origen en esos mismos valores. Lamento decir que no provienen del Islam. Jerusalén y Atenas provienen de allí exactamente, siendo Jerusalén más de 1000 años más antigua. Atenas también tenía un elemento de esta ideología. Es una discusión para otra ocasión. Pero cuando al principio del texto muy judío, cuando Dios dice creó al hombre a la humanidad a su imagen, esto fue revolucionario. Porque puedes tener esclavos, pero al final del día vas a recordar quién eres. Esta fue la base misma. Jeremías e Isaías, El intento de borrar la historia judía es por lo tanto un intento de básicamente hacer que la historia comience en el séptimo siglo e ignorar la civilización que dio origen a la mente occidental moderna. Exactamente, y sabemos dónde eso conduce. ¿Cuándo empezaste a interesarte por la arqueología? Porque siempre me ha fascinado. Un poco de compartir personal. Cuando era niño, mi materia favorita en la escuela era el latín. Me fascinaba la antigüedad. Arribé a Israel. Participé en la excavación para el proyecto de cribado del monte del Templo de Jerusalén. Recuerdo que cuando era niño había algún excéntrico arqueológico que afirmaba que en una fecha en particular descubrió dónde se escondía el Arca de la Alianza. Indiana Jones era mi película favorita. Y recuerdo en ese momento, así de viejo soy. Esto fue antes de que tuviéramos teléfonos inteligentes. Estaba de vacaciones en Israel y fui a un café de internet el día que prometió que encontraría el Arca de la Alianza, pero nunca la encontró. Quizás no lo hizo, solo, ya sabes, no lo hacemos. Sabemos, quizás no lo hizo. Me engañaron para ir a la cafetería de internet. Siempre me ha fascinado la arqueología y el mundo antiguo. Lo encuentro emocionante. ¿Cuándo te picó ese bicho? Así que estabas aprendiendo latín. Sí, y yo, pero 7 años de latín. Mi esposa y yo aprendimos latín durante 7 años en la educación británica. Trae a la señora Spielman para tener una conversación a tu nivel. Para mí es muy simple. Podcast en latín. Ella es mejor que yo. Para mí, como dijiste, era Indiana Jones, era la aventura. Fue el descubrimiento de Israel y estaba llegando a Israel. Mi segundo viaje a Israel fue en 1994, hace mucho tiempo. Y no sé por qué mi guía turístico nos llevó por una colina de tierra para mostrarnos una fuente de agua fuera de la antigua muralla de la ciudad.
No había una gran excavación en la ciudad de David. Nos llevó allí. Estaba en mi segundo año de universidad. Miré el agua y él explicó. Esta fuente de agua se encuentra debajo de la antigua ciudad de David. Aunque no entendí exactamente qué significaba eso, es un detalle importante. Y frente a la fuente de agua. Si vas allí, no te lleva al valle, te lleva a una cueva a través de la montaña. Dije, ¿podemos caminar por eso? Le pregunté a dónde iba, ya que dijo que podíamos ir, pero necesitábamos una vela o linterna, las cuales no trajimos. Dijo, probablemente a una piscina que no ha sido excavada en el otro lado. Ese recuerdo me acompañó durante toda mi educación universitaria y la escuela de Derecho. Si un ángel me hubiera tocado en el hombro y dicho, en lugar de ser abogado y empresario, algún día vas a trabajar para la ciudad de David durante 2 décadas, me habría reído y lo habría quitado de mi hombro. ¿En serio? No podía creerlo. Es el trabajo de nuestras vidas y tuve esa experiencia, la de Indiana Jones. Permíteme compartir una historia que creo explica mucho de lo que hablamos y fue el punto culminante. Descubrimos un camino de peregrinación hacia el monte del templo, pero la Corte Suprema intentó detenernos. La Hermandad Musulmana detuvo a nuestros trabajadores durante 2 años, congelando el camino de peregrinación. Sin embargo, debajo del camino hay un canal de agua que pasa por abajo. En tu recorrido viste parte de lo que les pedí que te mostraran. Ese canal de agua es más sencillo de excavar. Imagina una carretera con un alcantarillado debajo. Así que estábamos excavando este canal de agua mientras se protestaba por la carretera y todo lo demás, hasta que un día un trabajador, al final, balanceando su pico, y atraviesa al aire libre. Una pared entera se derrumba. A la mañana siguiente, 5 de nosotros nos reunimos y un cineasta y nos arrastramos por un túnel que solo tiene 2 pies de altura, deslizándonos sobre nuestros estómagos desde la ciudad de David, debajo de la antigua muralla de la ciudad, hacia la antigua ciudad, hacia una sala redonda que hoy los turistas pueden ver. Hasta ahí pudimos llegar, el resto estaba bloqueado. En la sala redonda, la luz solar entraba deslumbrante desde la parte superior. Estábamos con Eli Shukrin, el arqueólogo, y le dije, Eli, ¿sabes dónde estamos? Él respondió, estamos cerca del monte del templo. No sé, el resto del túnel está bloqueado. Es temprano en la mañana, a las 8:30 a.m. Un guía turístico está guiando a un grupo de habla inglesa sobre nosotros, y le dice al grupo, aquí estamos debajo del arco de Robinson, la entrada original al monte del templo. Estamos aquí un grupo de personas bajo tierra, después de recorrer por primera vez en 2 milenios un túnel que se extiende por debajo del camino de peregrinación hasta el arco de Robinson. Historias como esta en la ciudad de David cobran vida. Ahora, aquí está la pregunta. Cuando sales puedes preguntar. Las preguntas. Haces las preguntas cuando sales. No. Está bien. ¿Podemos anunciar esto al mundo cuando salgamos? ¿Qué pasaría si el mundo supiera que nos arrastramos por debajo del suelo cerca del arco de Robinson? ¿Qué diría el mundo musulmán? Probablemente el comienzo de una guerra mundial. Exactamente. Sí. Y salimos solos. Y hay un episodio completo en el libro que explica cómo increíblemente cuidadosamente con el primer ministro, con Ron Dermer, con el alcalde de Jerusalén, con Fox News, convertimos esto en algo que no explotaría en la Tercera Guerra Mundial, porque así de delicada es la ciudad de David y Jerusalén. Doron, ¿cuál ha sido el hallazgo arqueológico más impresionante que has tenido en tus manos? Ha habido algunos, pero te lo diré. Estábamos excavando este canal del que te hablaba ahora, después de que pasamos y encontramos esto, por lo que se realizaron más excavaciones. Un día, estoy sentado en la oficina en una reunión. Estábamos discutiendo sobre un robot. ¿Cómo tienes un robot que presentará a las personas la ciudad de David? Es un truco, un pequeño shtick, como decimos en hebreo. Estoy en mi oficina. La puerta se abre de golpe. Eli Shukrin, el excavador, entra cubierto de polvo. Pasa la mayor parte de su tiempo bajo tierra, donde prefiere estar. Él limpia los papeles de la mesa. Observo lo que pasa aquí. Y coloca una pequeña bolsa plástica sobre la mesa. Veo lodo dentro de la bolsa. Entonces él dice, ¿saben qué es esto? Lo estoy mirando. Realmente no puedo ver, es un poco de amarillo. Así que él abre la bolsa. Saca este pedazo de lodo, dijo Spielman. Así es como me llama. Puso este pedazo de lodo en mi mano. Dijo, ¿puedes decir qué es esto? Estoy quitando el lodo muy cuidadosamente. Veo oro. Dije, ¿ese es oro? Dijo, sí. Dijo, agítalo. Lo puse junto a mi oído, lo agité y escuché el tintineo de una campana.
Dije, Eli, esto es una campana. Quien encuentra una campana es como nunca hemos encontrado una campana en la ciudad de David. De hecho, dijo, puedo decir que esto es oro puro, y esta es una campana de oro puro. Dijo, mira, de nuevo, en el borde pude ver que había un pequeño broche donde se habría cosido a la ropa. Dije, está bien, Eli, ¿qué es esto? Él dijo, ¿dónde encuentras una campana dorada junto al monte del templo, donde un broche que podría haber sido atado al manto de una prenda de un funcionario importante? No, si no es la campana del sumo sacerdote de Jerusalén. Incluso Israel tomó su autoridad, que se esfuerza al máximo para tratar de negar y tratar de minimizar, no negar. Para minimizar dijo que no puede ser, que no es la única campana dorada que se ha encontrado en Israel. Oro puro de 24 quilates, en forma de granada encontrada a través de un desagüe. Lo que debemos suponer que sucedió es que el sumo sacerdote de Jerusalén, el Conagadol, probablemente cerca de la destrucción, estaba huyendo, y el borde de su túnica se enganchó en una rejilla de alcantarillado. La campana de granada cayó, según se relata en el libro de Éxodo. Cayó en el barro de abajo y se perdió hasta que un excavador cuyo nombre era Nisim encontró esta campana, se la entregó a Eli Shukrun y la trajo a nuestra oficina. Hoy, tal vez la posesión más valiosa que hayamos encontrado. Doron, te conté sobre la antigüedad que encontré. Es increíble. Tendré que arrestarte, te lo llevaste a casa. No, es una historia graciosa. Hace 2 años fui a una caminata en Tel Lachish con un amigo, el sitio de la antigua ciudad bíblica de Lachish. Todavía hay evidencia de las murallas asirias del intento asirio de conquistar la ciudad hace 2500 años. Realmente un sitio extraordinario, extraordinario, extraordinario. Y mientras caminaba, voy alrededor, recojo piedras del suelo, echo un vistazo y de repente volteo una piedra y me quedo atónito. Hay escritura en ella. Hay un fragmento de cerámica con escritura en él. ¿De verdad? Sí, decía Alon Levy. No lo hizo. No tenía idea de lo que decía porque parecía que estaba en paleo-hebreo, el alfabeto original, antes de que tuviéramos el alfabeto hebreo moderno, pero era muy difícil de leer. Me volví hacia mi amigo. Dije, creo que acabo de encontrar un pedazo de cerámica antigua. Lo tomamos, lo envolvimos y decidimos llamar a la Autoridad de Antigüedades de Israel después del Shabbat para reportarlo. Y me puse en contacto con un arqueólogo de la Autoridad de Antigüedades de Israel que vino hasta la oficina del presidente donde estaba trabajando en ese momento para ver este pedazo de cerámica. Lo mira y dice, interesante, muy interesante. Yo dije, ¿qué es? Dijo, voy a llevarlo para algunas pruebas de laboratorio. Me llama unas semanas después y dice, Elon, no lo vas a creer. Es un pedazo de cerámica antigua que dice en el año 24 de Darío. Darío, el antiguo emperador persa que fue el padre de Asuero. Lo que significa... Él era el suegro de la reina Esther. Dijo, este es el registro más antiguo que tenemos en arameo del periodo de dominio persa en la tierra de Israel. Entonces se llamaba Yehud, la provincia de Yehud. Este hallazgo arqueológico es significativo. Estamos escribiendo un artículo sobre ello y vamos a publicarlo a tiempo para Purim. Esto se volvió la gran historia de la Autoridad de Antigüedades de Israel para Purim. Estaba increíblemente emocionado. Fuimos con un equipo de cámara y un fotógrafo, y el Canal 12 filmó un informe sobre cómo lo descubrimos y lo sostuve frente a la cámara y dije que lo encontramos justo aquí en el sitio turístico y estaba seguro de que alguien me estaba gastando una broma porque simplemente parecía demasiado bueno para ser verdad. De todos modos, era demasiado bueno para ser verdad, ¿o no? Porque después de los titulares sobre el increíble descubrimiento casual hecho por un asesor del presidente de Israel en Tel Lachish, resultó que era falso. Resultó que un arqueólogo europeo había llevado a un grupo de sus estudiantes al sitio. Recogió un pedazo de cerámica del suelo. Dibujó en el año 24 de Darío, infringiendo todas las normas arqueológicas, y lo tiró de nuevo al suelo. Por eso lo encontré justo debajo de la pérgola del centro de visitantes. Porque ahí es a donde ella había ido con sus estudiantes. Los arqueólogos pensaron que esto tenía que ser auténtico porque dijeron, mira, siempre existe la posibilidad de que sea una falsificación, pero tal vez hay 3 personas en el mundo que podrían falsificar algo,
Con tal nivel de autenticidad, ¿qué razón tendrían para falsificarlo y tirarlo en el campo? Resultó que este arqueólogo, actuando en total violación de las reglas éticas, había rayado una inscripción en arameo en un fragmento de cerámica, lo tiró al suelo donde logró engañar a la Autoridad de Antigüedades de Israel, lo que llevó a algunos titulares muy embarazosos, donde tuvieron que retractarse. Al final, no había hecho el descubrimiento arqueológico del siglo, pero estaba seguro de que esa entrevista fue mi momento de noticias más grande, mi mayor momento mediático de 2023. Y esto fue solo hace unos meses. Antes de que comenzara la guerra, Alon, te incriminaste a ti mismo por información falsa frente a millones de personas, pero afirmas que no lo hiciste a pesar de haberlo hecho. Te habría chantajeado con esto, pero tú mismo lo has anunciado al mundo. Hice lo que cualquier ciudadano responsable debería hacer, que es en lugar de tomarlo y guardarlo en casa, Lo reporté. A la Autoridad de Antigüedades de Israel. Hice exactamente lo que mi deber cívico Dicta. Solo muestra que el buen chico no. Siempre gana Alon el bien. Que de todos modos, cuando el Canal 12 hizo un informe, el informe original fue descartado porque había alguna otra crisis de noticias ese día, y luego hicieron un informe de noticias sobre cómo resultó que era falso. Me mostraron sosteniéndolo y diciendo que miré a la izquierda y a la derecha para ver si alguien me estaba gastando una broma. Era demasiado bueno para ser verdad. Y luego el narrador, y como inyecta esto en mi vena, dice: poco sabía Alon cuán cierto era. Eso es Genial. De todos modos, Doron Spielman, autor de Cuando las piedras hablan, el asombroso descubrimiento de la ciudad de David y lo que los enemigos de Israel no quieren que sepas. ¿Dónde pueden las personas encontrar este libro? ¿Qué les recomiendas hacer con él y descubrir cuando vengan a Jerusalén. En primer lugar, cualquiera que esté interesado en entender la batalla sobre la historia judía indígena. No pasa un día en la Organización de las Naciones Unidas en los campus universitarios, caminando por las calles, que la conexión del pueblo judío no sea cuestionada. Este libro no solo presenta hechos, sino que se basa completamente en ellos. ¿Es la conmovedora historia del regreso del pueblo judío? Para aquellos interesados en comprender la historia judía, este es el libro que deberían tener. Puedes comprarlo en Amazon, Barnes & Noble o en formato Kindle. Si quieres obtener la versión audible, es mi voz la que la narra en la versión audible. Este es un libro para ti, para tus hijos, para cualquier persona en la universidad que esté enfrentando esto hoy. Este es el libro del que te alejas diciendo: ¿sabes qué? Puede que haya muchas personas indígenas en el mundo, y las hay, pero probablemente no hay nadie que sea más indígena a ninguna tierra en todo el mundo que lo que son los judíos para Israel. Doron Spielman, bienvenido nuevamente al programa. Gracias. Mucho, Iván. Y eso nos lleva al final del episodio de hoy de Estado de una Nación con Doron Spielman. Si disfrutas estos episodios, por favor danos un me gusta en cualquier red social en la que nos sigas. Suscríbete en Spotify, Apple Podcasts o YouTube para más conversaciones que van más allá de los titulares. Soy Elon Levy, gracias por acompañarnos.